Vamos a ir a Marcos. Vamos a ir al Salmo 27. Salmo 27. Y vamos a leer allí el Salmo 27. Dice así la Escritura, un salmo bien conocido. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Oremos. Padre, tú eres nuestro Dios. No tenemos a quién acudir sino a ti. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Venimos a ti para que tú nos enseñes y para que por favor tú apliques tu palabra. Muchas cosas tratan de invadir nuestra mente y corazón. Te pedimos, Señor, que tu gracia y tu buen espíritu estén en nosotros, ayudándonos a que tu palabra sea una semilla que germine y dé fruto en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica cada día en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este es un estudio que originalmente fue para mí y que muchas veces he ido de nuevo a leerlo para fortalecer lo que el Señor me ha enseñado en él. Le hemos intitulado La fe cura nuestros males. La fe es una forma de vida en el cristiano. La fe nos fue dada a nosotros desde el momento en que creímos. Esa fe es salvadora, esa fe en Él. Es una forma de vida, es decir, que en toda nuestra vida es utilizada la fe. El cristiano vive por fe, dice la Escritura. Además, la fe es un arma, una herramienta de defensa contra los dardos de fuego del maligno. Es el escudo, dice Efesios. Es lo que nos protege de esos dardos de fuego que lanza Satanás, aflicciones, dolores, tribulación, persecución y todas aquellas
herramientas que tiene Él en su arsenal contra nosotros. También, por medio de la fe, el cristiano, dice la Escritura, que vence al mundo. La fe es su victoria. Todo cristiano es un vencedor. Vence al mundo. No se va detrás de la vanidad, sino que la fe hace que sus ojos estén puestos en el Señor Jesucristo, que es la verdad. Esa es la fe. Todo debe de ser visto de esta manera. Todo esto también que decimos debe de verse como algo importante para el cristiano antes de que nosotros pudiéramos decir, bueno, voy a mi trabajo, estoy listo, tengo esto, tengo aquello, estoy preparado. Antes de que podamos decir esto, debemos decir, me he colocado el escudo de la fe, estoy yo preparado, preparada con la fe para enfrentar el día a día. La fe es imprescindible en la vida cristiana. No se puede vivir una verdadera vida cristiana sin ejercitar, sin ejercer la fe en nuestro día a día, en cada momento. La fe nos fue dada para nosotros llevarla a cabo, ejercitarla, ponerla en práctica, realizarla. Yo entiendo que todos los pasos del cristiano, o en todos los pasos del cristiano, debe haber fe. Hebreos capítulo 10, versículo 28, es un texto que se repite en varios lugares de la Biblia. Dice, mas el justo vivirá por fe. El justo no tiene otra manera de vivir, sino por fe. Ese es su modus vivendi. Esa es la manera de él actuar, de él accionar, de él enfrentar las situaciones. Es por la fe. Uno de los libros que nos exhorta a este ejercicio de la fe es el libro de los Salmos. Nosotros acabamos de leer el Salmo 27. Es la experiencia de David en su vida cotidiana. Nosotros lo vamos a extraer de ese Salmo 27 algunos versículos. Vamos a ver 4 cosas que nos enseña este Salmo. Primero, vamos a utilizar las Escrituras, claro. Usted tendrá el Salmo 27 abierto allí. Nosotros primero vamos a ver que la fe o la confianza en el Señor cura el miedo, el temor. Veremos que la fe cura el sentimiento de soledad y abandono. En tercer lugar, veremos que la fe cura el desaliento o desánimo en el cristiano. Y en último lugar, veremos que la fe cura la desesperación. Por eso le hemos intitulado La fe cura nuestros males. Estos son los principales males que atacan el alma. Y Dios sabiamente nos ha dado la fe para enfrentarlo. Aquí podemos ver en este pequeño bosquejo de 4 puntos, aquí podemos ver que el cristiano inmediatamente deja de vivir por la fe, ahí comienzan los problemas. Los problemas no comienzan en otro lugar, es cuando dejamos de hacer uso de la fe. Ahí en ese momento que dejamos de depender de la fe, comienza el temor, comienza la tendencia a sentirse abandonado, abandonada, a sentir la urgencia de un refugio humano, de que esté fulano a su lado, etcétera. Empieza a dar muestras de desaliento la persona o a desesperarse en algunas situaciones de la vida. Ante todo esto hay una sola respuesta, la fe. Allí es que está el punto. Todos estos elementos unidos, entiéndase, miedo o temor, sentimiento de soledad y abandono, desánimo, desesperación, todos estos elementos unidos se convierten en depresión en algunas personas. Este es un choque, una mezcla de emociones y se manifiesta así en ese estado depresivo. Claro está, podemos buscar las causas en diferentes lugares, aquí y allá. Podemos atribuírselo a diferentes razones, pero la verdad es que el problema está en el ejercicio de la fe. Inmediatamente la persona haga un ejercicio adecuado de la fe, la situación va a cambiar. Definitivamente,
Un cristiano hallará remedio contra la depresión y contra cualquier otro mal en la fe. No hallará si se aparta de ella. Es difícil hablar de depresión sin mencionar esa preocupación por los asuntos vitales de la vida, los asuntos primordiales para mantener la vida. ¿Cuáles son esos? Bueno, Mateo capítulo 6 habla de eso. Habla de comida, de bebida, de qué de comer, qué de beber, qué voy a vestir. Esos son los asuntos vitales de la vida. Al hablar de esto, no podemos dejar de mencionar esa preocupación que acorrala, que afecta a mucha gente. Ese pensamiento engañoso que nos dice que debemos de preocuparnos por la comida, debemos preocuparnos por la bebida, por la vestimenta, por los asuntos primordiales de la vida. Sin embargo, la fe entra y enfoca este asunto de otra manera. Lo dice diferente a como lo piensa el mundo. La fe interpreta la voluntad de Dios como un mandato, una orden. Eso debe estar claro. La fe interpreta que lo que dice Dios no es una opinión, es un mandato. Entonces, cuando la fe oye que el Señor dice, no os afanéis. Estoy trasladando nuestra mente a Mateo capítulo 6. No os afanéis. Entonces la fe nos hace entender que Dios está dando una orden. Está ordenando que quietud. Está ordenando confiar que Dios proveerá todo aquello que nos falta y nos preocupa. Esa es la síntesis de Mateo capítulo 6. El cristiano que se preocupa, en realidad lo que está sucediendo, en realidad lo que está pensando es, Dios, yo sé que tú tienes muy buenas intenciones con eso que dices. Todo lo que tú dices es muy bueno, pero yo no estoy seguro de que tú puedas lograrlo. En el caso de Mateo capítulo 6, que tú puedas proveerme todas esas cosas, de modo que yo pueda buscar el reino de Dios y tu justicia primero. Dice el pastor John MacArthur en uno de sus libros, Venza la ansiedad, que se titula el libro. Dice, la ansiedad es una desconfianza descarada del poder y amor de Dios. O sea, cuando estamos ansiosos, cuando estamos preocupados, estamos desconfiando de que Dios tenga el poder para tratar, para darnos, para solucionar lo que nos preocupa. Y segundo, estamos desconfiando del amor de Dios, de que Él tenga ese amor para cuidarnos, para guardarnos, para llevar toda nuestra vida bajo sus alas. En realidad, cuando estamos ansiosos es porque creemos que las cosas que nos preocupan están fuera de control de Dios. Estamos entonces ansiosos. Veamos en primer lugar que la fe cura el miedo. Para ello vamos a ir al versículo 1 que nos dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aquí no se está hablando del temor natural que todo ser humano debe tener. ¿Y cuál es ese? Bueno, el Señor puso un temor natural para nosotros salvaguardarnos del peligro. Esa calle, por ejemplo, usted debe tener cuidado al cruzarla. Tener temor a ese vehículo que viene a alta velocidad y no meterse. Eso es algo sentido común. Pero eso es un temor natural. El otro es un temor excesivo. El temor excesivo es producto, es el resultado, es producido cuando nosotros creemos que Dios no está con nosotros. Vayamos a Hebreos, el capítulo 11. Dijimos que íbamos a usar las escrituras. Hebreos capítulo 11. Todos los ejemplos que vamos a usar son ejemplos muy conocidos. No estamos trayendo nada nuevo, sino que son ejemplos conocidos. Este mismo, el ejemplo de Moisés, dice Hebreos capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vuelvo a hacer alusión a esto. Nosotros leemos la Biblia a veces rápido y no notamos los detalles. Estos versículos no están tratando de demostrar, de destacar la valentía personal de Moisés. Aunque dice que él no temió la ira del rey, no es la valentía de Moisés, porque cuando revisamos la historia, uno nota que Moisés no era valiente. Moisés huyó de Egipto porque mató a un egipcio. Él temía que le pudiera pasar. Dejó todo. Se fue. De allí de Egipto, anduvo por el desierto y llegó allá a donde Jetro. Allí estuvo 40 años. Cuando fue llamado por Dios, él luchó por no ir, por causa de que era tartamudo. Él no tenía la habilidad de comunicarse de una manera adecuada. Pero a la hora de sacar el pueblo de Dios de Egipto, estando Faraón furioso, amenazante con todo su ejército, todo su poderío, era como para que Moisés se paralizara de miedo. Él había salido huyendo de ahí, pero ahora vuelve enviado por Dios y le vemos otra actitud. El faraón con todo su poderío, con toda su ira, era para que Moisés se paralizara por el miedo y no saliera con ese pueblo a pie, siendo que el enemigo tenía caballos y tenía de todo y podía destruirlos en el camino. A todo esto se sumaba el hecho de que muchos israelitas le decían, mira, no salgamos, no huyamos de Egipto, quedémonos aquí en Egipto para que no nos acabe, no nos destruya el ejército egipcio en el camino. Pero dice la Escritura que Moisés no temió la ira del rey. Su corazón había cobrado valor. Su corazón tuvo valor. ¿Y de dónde saca valor un cobarde? Como lo era él anteriormente. La respuesta es de la fe. Él se sostuvo como viendo al invisible. Así Moisés se sostuvo como viendo al invisible. La poca fe de Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Le llevó a mirar las olas y a quitar los ojos de Jesús. Y ahí comenzó a hundirse. Pero el ejemplo de Moisés no es el único. Otro ejemplo que pudiéramos mencionar es el de Gedeón. Un hombre sencillo, un hombre de campo, a quien Dios llevó de la cobardía a la valentía, de la cobardía a la fe, de una manera gradual. De una manera gradual el Señor fue llevando a Gedeón a confiar no en su ejército. De hecho, él no tenía ejército, él no tenía nada. Él formó un grupo ahí de hombres, porque aún así él estaba llamado a confiar. Él fue llevado a confiar completamente en el Señor. Él fue llevado al punto de enfrentar a un ejército inmenso con pocos hombres, sin espadas, hermano. Él lo que tenía era teas y trompetas, una antorcha y una trompeta. Y aquel era un gran ejército. El punto era confiar en el Señor. Los que no confiaban fueron los primeros que se fueron, los cobardes, los que temblaban. Esos fueron los primeros en ser separados del ejército que estaba formando Gedeón. Se quedó con un pequeño grupo. El punto, repito, era confiar en el Señor. Cualquiera de ellos podía decir, y si un solo soldado se devuelve de eso, que tienen espada y tienen de todo, ¿qué vamos a hacer nosotros con una tea y una trompeta? ¿Cae la trompetazo? No, realmente, era confiar en el Señor, y el Señor fue el que llevó a cabo la lucha.
Esa es la vida del creyente. Y esa es la manera en cómo el temor desaparece, confiando en el Señor. Eso fue lo que pasó con Moisés. Se sostuvo como viendo al invisible. Si hubiera visto a Faraón, se derrumba. Eso fue lo que sostuvo a Gedeón, con un grupito de personas con tea y trompeta ante un ejército. Y eso es lo que te va a sostener a ti. Tú tienes que confiar en el Señor para que pueda desaparecer el miedo. Así, hermanos, la fe cura los temores. Así el temor excesivo es derrumbado por la fe. La fe, repito, te sostiene. Lo que da valentía es la fe, no es un coraje humano, no es decir, yo no tengo miedo a nadie, yo me mato con cualquiera, yo peleo hasta con un león. No, ese no es el punto, sino que es confiar en el Señor. Al confiar en el Señor, no tememos. ¿Por qué? Porque el fuerte está con nosotros, Él está de nuestro lado. Esa es la conclusión a la que la fe nos lleva. Nota cómo lo expresa David en el Salmo 56. En el Salmo 56, el versículo 2 y el versículo 3. Dice así la Escritura: todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Dice el verso 3, en el día que temo, yo en ti confío. Esa es la conclusión de él. Dice él, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí, con soberbia, altivez. Pero ¿qué hace entonces David? En el día que temo, yo en ti confío. David aprendió que la cura de su temor era confiar en el Señor, no en su ejército, sino en el Señor. Entonces, cuando a él venía ese temor por causa de sus muchos enemigos, ¿qué hacía él? Acudir a la fe. Él acudía a confiar, repito, no en su ejército, sino en el Señor. Así él manejó sus temores. Y así tenemos que manejarlo nosotros, hermanos. Los temores son muchos, son muy variados. Cuando uno comienza a hacer una lista de temores parece interminable, pero una sola herramienta es usada contra ellos, la fe. En segundo lugar, veamos que la fe cura el sentimiento de soledad y abandono. Estamos en el Salmo 27, dice el versículo 10 del Salmo 27. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Una de las mayores quejas que lleva a la persona a pensar que sí tiene razón, que su dolor es real, que sí todos le deben tener conmiseración, lástima, que sí, que es verdad, que su dolor no tiene comparación. Una de las mayores quejas y razones a la que echa mano las personas es cuando están en orfandad. Todos supuestamente él es inferior a todos, todos están en un estándar superior, pero cuando esa persona ve su realidad, que no tiene padre o madre que les respalden, que anden con él, se sienten dignos de lástima, de conmiseración. Algunos son huérfanos de padres vivos, eso es un término moderno. Personas que tienen padres y madres, pero ellos no le dan el respaldo, la protección, la atención, el cuidado que es natural. Sin embargo, cuando hay un huérfano cristiano, cuando hay una persona desamparada, pero es cristiana, puede acudir libremente a esta promesa que el Señor está dando en el Salmo 27, versículo 10. Dice la Escritura, promete el Señor que el Señor le recogerá, promete el Señor que estará amado bajo sus alas, será más consolado, más protegido que en ninguna otra mano, hermanos. Hermanos, el Señor protege
acoge, apapacha, mejor que cualquier padre, mejor que cualquier madre. Dice el Salmo, que mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Un huérfano cristiano debe ser diferente a un huérfano mundano. Un huérfano cristiano tiene un amparo que es el Señor. El huérfano que no es cristiano, que es un mundano, solo ve lo material, dice, no está papá aquí, no está mamá aquí, yo tengo razón para derrumbarme, yo tengo razón para desconsolarme, yo tengo razón para sentirme abandonado, en soledad, frustrado. Pero el huérfano cristiano dice, Jehová me recogerá, tengo al Señor. Para eso, para decir eso, para tomar esta actitud se necesita la fe. La fe nos impulsa a buscar consuelo en el Señor. Lo voy a repetir. La fe nos impulsa a buscar consuelo en el Señor. Hermanos, el humano desamparado, o sea, el que está desamparado por seres humanos, no está desamparado para con Dios. Dios es nuestro refugio. Él es el que nos recoge. Hermanos, solo así nosotros podemos explicar cómo los hombres de fe del pasado, ellos pudieron atravesar periodos de soledad sin deprimirse. Periodos similares al abandono de papá y mamá. Hay personas que lo expresan verbalmente, o sea, ese sentimiento de soledad. Hay otros que no. Algunos dicen, mira, es que yo no puedo estar solo. Y buscan la compañía de alguien. Y aclaro, no nos estamos refiriendo a asuntos matrimoniales, sino que tienen que tener un soporte humano, alguien que esté a su lado, alguien que los apoye, porque si no, se derrumban. Estas personas no son capaces de dar un paso sin alguien más. Estas personas no son capaces de pasar un par de horas sin la compañía de alguien. Y usted tiene ejemplo de eso, sí, mi hermano. El ejemplo de Barak está en el libro de Jueces. Débora, usted recuerda, era una profetisa. Débora mandó a buscar a Barak, uno de los varones. Allí no había rey, es en la época de los jueces, sino que Dios tomaba a uno de los israelitas. Los mejores, los más conocidos jueces eran Samuel, Elí. Pero el mismo Gedeón era un hombre que no venía de rey, de sangre real, un hombre sencillo de campo. Dios lo tomaba y daba liberación. Bueno, pero el tema no son los jueces. Barak era uno de esos hombres. Débora, la profetisa, lo manda a buscar para decirle que Dios le manda a decir que lleve a cabo la guerra contra Sísara. Sísara tenía un gran poderío militar, tenía carros. Los israelitas no estaban ni siquiera organizados para la batalla. Oiga lo que Barak le respondió. Le respondió Barak, si tú vas conmigo, yo iré. Pero si no vas conmigo, no iré. Jueces capítulo 4, versículo 8. A ese tipo de compañías que nos referimos. Tal vez Barak se sentía con poca fuerza yendo solo. Quería apoyo. Débora era su apoyo. En ese momento la fe de Barak estaba débil, aunque el Señor la llevó gradualmente y encontramos a Barak dentro de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Pero es a eso a lo que nos estamos refiriendo. Los hombres de fe de la antigüedad tuvieron que soportar la soledad, consolados en Dios por la fe. No tenían un consuelo humano, sino consolados en Dios por la fe. Un ejemplo de ello es Jacob. Jacob tuvo que dejar su hogar paterno. Jacob era el mimado de su madre, hasta cocinaba. Por eso fue que le hizo un guiso a su hermano, que era la admiración de su papá, por lo que era, un cazador, un hombre del campo. Y este muchacho allí mimado tuvo entonces que salir de allí huyendo. Fue a casa de su tío. Jacob, de un hogar paterno donde lo tenía todo, terminó durmiendo en la intemperie. Una piedra fue su almohada.
Cuando llegó donde el tío lo engañó, haciéndole trabajar mucho, pagándole poco, bajo duras condiciones del clima. Le engañó al entregarle una de sus hijas cuando habían acordado que era otra. Usted dirá, wow, pero cuántos problemas se enfrentó Jacob. Cuán triste fue la vida de este hombre. Qué estado de abandono, verse en un lugar sin familia y la única familia que tiene lo engaña. Pero hermanos, esto no fue lo que dijo Jacob, sino que más bien él dijo, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Génesis capítulo 31, versículo 5. Dios estuvo con él. Este fue siempre el testimonio que dio Jacob. Por esto le vemos decir a su familia más adelante, y levantémonos, dice él a su familia, y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Génesis capítulo 35, versículo 3. Dios ha estado conmigo, dice él, en el camino por donde me han dado. Él no se paró delante de la familia a llorar el hecho de que había tenido que separarse de su madre, de su padre, de sus comodidades y vivir de una manera como él estaba viviendo. ¿Por qué? Porque Dios hizo el balance. El saber que Dios estaba con él, eso compensó lo otro. Por eso, hermanos, este segundo punto le hemos llamado la fe cura el sentimiento de soledad y de abandono. Otro ejemplo es el de José. Por razones de tiempo no vamos a hablar mucho acerca de José, pero José también experimentó el desamparo. Sin embargo, la Escritura repite 3 veces cuando habla de José lo siguiente: mas Jehová estaba con José. Génesis capítulo 39, versículo 2. Jehová estaba con José. La pregunta es, ¿Dios hace la diferencia en tu vida? El tú tener al Señor, tener la promesa que Él está contigo, ¿hace diferencia con los mundanos, con los que no la tienen? Para que haga diferencia, tú tienes que ejercer la fe en la promesa del Señor. Ese es lo vital. Por último, hermano, deseo citar el Nuevo Testamento. Estamos en este punto número 2. La fe cura ese sentimiento de soledad y de abandono. Ya hemos visto ejemplos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos muchos ejemplos. El mayor es el del Señor Jesucristo, que fue dejado solo por sus discípulos, traicionado por uno de ellos, por uno de los 12, le traicionó, Judas. Ese mismo se apersonó en una ocasión, pero no voy a tomar ese faro de luz que es el Señor Jesucristo, sino que vamos a tomar a uno de sus apóstoles, el apóstol Pablo. Vamos a ir a segunda de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 4, el versículo 16, y veamos lo que le pasó a Pablo. Yo quiero que todos lo tengan, que todos comprueben en su Biblia qué es lo que se está diciendo allí. Dice segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Ahí no hubo un Débora que estuviera a su lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Dónde Pablo encontró apoyo? Pablo no se dejó dominar por ese sentimiento de abandono y de soledad. ¿Por qué? Dios, el Señor Jesucristo, estuvo a su lado. Esa es su promesa, mi hermano. Hermano, ¿te sientes solo, abandonado? ¿Te sientes que sin el apoyo, la compañía de alguien más te deprimirías?
Debes por la fe buscar la compañía del Señor. Eso es lo que va a curar ese sentimiento. El ejercicio de la fe hará que cada promesa de Dios fortalezca tu vida y esto calmará tus sentimientos. Tendrás gozo como si una multitud estuviera a tu lado. Dios equivale a más de una persona, a muchas personas. Dios es más fiel que cualquier buen amigo, que cualquier padre. Él siempre está con nosotros conforme a su promesa. ¿Sabes, mi amigo? ¿Sabes tú que no tienes a Cristo? Que uno de los motivos de vacilación y cobardía de muchos a la hora de venir a Jesús, cuando se le invita a venir a Jesús, es precisamente el temor de perder el apoyo y la compañía de los mundanos, de sus amigos, de su gente. Ellos se ponen a considerar y a pensar, entonces, ¿cómo me verán si me ven con una Biblia debajo del brazo, fulano o sutano? Ellos entienden que van a perder el apoyo de los mundanos. Como ser humano, todo ser humano busca aceptación de los demás. Como ser humano tú también la buscas. Tú no quieres ser distinto a los demás. Tú no quieres vestirte diferente a los demás. Tú temes a que los demás te rechacen y tú por eso tratas de hacerte igual a ellos. Pero debes saber que un día de ellos te vas a separar. Debes saber que un día ellos nada podrán hacer por ti. Debes saber que un día darás cuenta a Dios tú de manera personal. Es probable que ellos también en esta vida te traicionen. Es probable que esas personas que tú has sentido tanto calor y te has sentido tan bien en su compañía y has rechazado por ellos a Dios, es probable que ellos mismos te ofendan y te lastimen, te hagan llorar y sufrir. Sin embargo, yo te aseguro que con el Señor tendrás su santa compañía para siempre. Amén. Nunca tendrás queja de Dios. Nunca te traicionará. Nunca te maltratará. Mi amigo, vale la pena dejarlo todo por Cristo. Amén. Vale la pena separarte de todo y tener solamente al Señor Jesucristo. Vayamos al versículo 13. Allí encontraremos, recuerde que estamos en el Salmo 27. Veamos que la fe cura el desaliento o el desánimo en un cristiano. La fe cura el desaliento o el desánimo en un cristiano. Dice el versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. La tierra de los vivientes es aquí donde estamos los que respiramos. Hermanos, con relación a esto, recuerde, la fe fortalece el corazón contra el desánimo. Dice el salmista en otro lugar, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Salmo 42, versículo 5. El salmista habla a su alma. Aconseja a su alma. ¿Qué le aconseja a él? Espera en el Señor. Es como un momento de autorreflexión. Es como un momento donde usted se habla a usted mismo. Eso lo hace uno confiando en el Señor. La fe alienta el alma. La fe alienta el alma. De no ser por la fe, sería imposible para el cristiano nadar contra la corriente de este mundo. Sería imposible. Terminaría exhausto. Note lo que el profeta Isaías dice, lo que el profeta Isaías expresa en Isaías capítulo 40, hablando prácticamente de lo mismo que el salmista. Dice Isaías capítulo 40, en el versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas,
levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Deje la Biblia abierta en Isaías 40, versículo 29. Observe lo que hace la fe, o lo que es lo mismo esperar en el Señor. Versículo 31. Nuevas fuerzas. Nada le da nuevas fuerzas al alma. La fe solamente. Versículo 31. Nuevas fuerzas. Segundo, alas para volar. Tercero, evita el cansancio que produce normalmente cuando uno camina o corre. En el mundo uno va avanzando, pero hay agotamiento. Pero allí con la fe, el cansancio, el llegar a tirar la toalla, se elimina. Así, hermanos, cada día el cristiano va a necesita nuevas fuerzas. Como el cuerpo necesita alimento, como el cuerpo necesita descanso, como el descanso da nuevas fuerzas al cuerpo, de la misma manera la fe le da nuevas fuerzas al alma. No es comer lo que necesitamos para el alma, es la fe para que ella sea sustentada, para que tenga nuevas fuerzas. El día a día, las cosas cotidianas agotan. Enfrentamos problemas día a día y cuando nos sentimos ya agotados del trabajo, tomamos unas vacaciones, tomamos unos días libres, pero lo que evita que el alma se fatigue de tantas luchas contra el pecado, problemas, pruebas, contradicciones de Satanás, desengaños con el prójimo. Hermanos, el prójimo traiciona, el prójimo trae dolor al corazón, el prójimo, dice una persona, lo voy a expresar con esta palabra, mientras más conozco a las personas, más amo a mi perro. Porque cada vez que tú estudias, analizas a una persona, encuentras en ella cosas negativas. Y eso se hace acercarte más. Pero ese es un decir. Ese es un decir para nosotros mostrar que vamos a encontrar desencanto con el prójimo. Pero lo que nos va a fortalecer y va a evitar que el alma se fatigue en nosotros es la fe. La fe es la que va a fortalecer nuestra alma, la que va a curar ese desaliento. Usted puede descansar en una buena cama, usted puede tomar vacaciones en el mejor de los hoteles, pero no con esto crea que ha descansado su alma. Con esto no está dándole descanso al alma. Tú tienes que descansar en el Señor para que tu alma descanse. Tú tienes que confiar en Él. Hermano, cada vez que tú echas tu carga sobre el Señor, tu alma experimenta alivio y descanso. Es como que tú le has quitado al alma una mochila cargada. Es como que tú le has quitado un peso de encima. Eso es confiar en el Señor. Siempre tienes que tener en cuenta que el cuerpo y el alma son dos cosas diferentes. Es bueno el descanso. Ojalá pudiéramos tener un buen día de descanso en un buen hotel, pero el alma sigue igual. El alma lo que necesita es que tú confíes en el Señor para ella descansar. El alma lo que necesita es que tú eches sobre Él toda su carga para entonces ella descansar. Entonces, la fe, o vamos a llamarle el ejercicio de la fe, tranquiliza el corazón, elimina el desánimo. Un ejemplo más, yo sé que la hora me está traicionando, es el ejemplo de Ana. Cuando ella echó sobre el Señor todo lo que le agobiaba, dice la Escritura, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Primero de Samuel capítulo 1 versículo 18. El corazón de esta atribulada mujer se tranquilizó. Echó su carga en el Señor. Qué grandioso es Dios que nos dio la fe para lidiar con los asuntos de este mundo. Esa mujer hasta bullying estaba enfrentando. No era solamente que no podía tener hijos, sino que era que se burlaban de ella. Y eso desplomó su ánimo.
pero es que la fe cura el desaliento y el desánimo en un cristiano. Hermanos, vamos a ver cómo el Señor nos ayuda con este último punto. La fe cura la desesperación. Vamos al versículo 14. Estamos en el Salmo 27, versículo 14. Dice el texto: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Para que hablemos el mismo lenguaje, ¿qué es la desesperación? Bueno, en el Nuevo Testamento esta palabra es usada por el apóstol Pablo cuando él habla de sus aflicciones. Voy a citar a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8. Dice Pablo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Desesperado es una palabra griega, exaporeo, y significa estar totalmente carente de camino, o sea, no sé a dónde ir. Estar totalmente sin rumbo, sin recursos, desesperado, no encontrar salida. Como que oímos mucho eso. Yo no sé qué voy a hacer. Eso es estar desesperado. No tengo salida para este asunto. El estado de desesperación o de ansiosa inquietud, como dice Mateo capítulo 6, es ese estado en que el alma está intranquila, no puede concertar la quietud, se le hace imposible esperar algo para el futuro, o sea, se ve el futuro oscuro. Tú no ves, como dice popularmente, una luz al final del túnel. Tú no esperas algo, una bendición, algo bueno, algo que venga de la mano del Señor. El futuro tú no lo ves porque está oscuro. Este estado del alma también se debe a la falta del ejercicio de fe. Vamos a ver un caso en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 es la historia de Marta y de María. Voy, por causa del tiempo, a tratar de resumir la historia. Usted la lee después en casa. Juan capítulo 11, los versículos del 1 al 7. Marta y María habían mandado a buscar al Señor Jesucristo por el problema de Lázaro. El que amas está enfermo, le mandan a decir. ¿Sabe qué? El Señor Jesucristo volvió después de 2 días. ¿Cómo estaban ellos? El que lo puede curar. Imagínense, para aterrizarlo un poquito más, que usted manda a buscar al doctor, que su familiar querido está enfermo, pero este se toma toda su calma y dura 2 días en llegar. Parece que eso fue un rodillo, ¿verdad? No en una... La ansiedad como que estaría consumiéndole las uñas. ¿Y qué hora es? Pero él dijo que iba a venir. ¿Y a qué hora que va a venir? Estarían, ¿cómo estaban? Inquietas, desesperadas. Hermanos, el ejercicio de la fe es lo único que pudiera mantener en paz a Marta y a María. Lo único. No había de otro. Lo único que podía mantenerla esos días sin angustiarse, sin desesperanzarse, sino confiadas en que el Señor las iba a ayudar en eso. Estos versículos también nos pueden ayudar con relación a este tema. Estamos viendo que la fe cura la desesperación. Te voy a dar 3 versículos al menos. Dice Isaías: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios guarda en completa paz aquel que ha confiado en él. Si usted confía en el Señor le preservará en paz. Esto dice Isaías capítulo 26, versículo 3. El Señor no solo da paz, sino que guarda el alma en completa paz. Él la guarda para que nada perturbador penetre, porque en Él hemos confiado. Dice Lucas en el Nuevo Testamento: vosotros pues no os preocupéis
ni estéis en ansiosa inquietud. Lucas capítulo 12, versículo 29. Vosotros pues no os preocupéis, ni estéis en ansiosa inquietud. Muchas veces mi mente ha tenido que volver a traer ese versículo ahí. No estéis en ansiosa inquietud. No. El Señor tiene el control de todo eso. Dice también el evangelista Lucas: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Lucas capítulo 10, versículo 41. Estos 3 versos espero que puedan ayudar a que nuestra fe vuelva a esas promesas del Señor. La fe cura la desesperación, cura ese estado de desesperación. Finalmente, hermanos, debemos de preguntarnos cómo está nuestro ser interno, por dentro, Dios y usted. ¿Cómo está nuestro ser interno? Quizás tú encuentras que es razonable tu turbación. Ay, si usted supiera por lo que yo estoy pasando. Es que lo que yo estoy pasando, mire. Quizás tú encuentras que eso es razonable. Pero lo único razonable para un cristiano es que ejerza fe en su vida diaria. Dice el Señor: el justo por la fe vivirá. Ese es tu modo de vida. Es un modo de vida nuevo. No lo conocíamos antes. Antes nosotros era sálvase quien pueda en el mundo, pero ahora es por la fe. Toma este día, hermano, esta mañana, comenzando desde ahora, la determinación de confiar en el Señor, cualquiera que sea tu situación, la que estés viviendo, y verás cómo el miedo desaparece. No te sentirás solo o sola, no estarás desalentado ni desesperado, y sobre todo, Dios se agradará de ti. Repite, es una determinación que tú debes tomar, porque tú eres creyente, tú tienes la fe. Es una determinación tuya. Determina a confiar en el Señor, no importa cuál sea la situación. Esa determinación yo tengo que traerla continuamente al Señor cada vez que tengo esa tentación de inquietarme y desesperarme. El Señor es digno de confianza. Confiemos, Señor. Vamos a orar. Padre nuestro y majestuoso Dios de las alturas, hemos tratado palabras que nosotros mismos, Señor, necesitamos continuamente. Por favor, Padre, haz la maravillosa obra de encontrar entre nosotros corazones que confían en ti, que andan en ti. Oh Padre, sánanos de todos estos males. Ayúdanos a que hoy sea el día que tomemos esa determinación y podamos vivir agradándote a ti. Tú dices, Señor, que sin fe es imposible agradarte. Te queremos agradar. Queremos ser hallados andando como tú quieres por la fe. Señor, danos de tu gracia, que hoy no saquemos de nuestra mente tu palabra para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Dame la confesión, por favor, mis hermanos. Entonemos el himno 393 a los pies de Jesucristo. No hay lugar mejor que los pies de Jesucristo. Amén.
tratemos de pensar, meditar en lo que acabamos de escuchar nuevamente.